Televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de las entrevistas del Telediario, de la televisión pública, retransmitido por Pública FM para todo el territorio ecuatoriano. Este martes 27 de abril ya conocemos parte del gabinete del presidente Lasso. 5 de ellas serán mujeres, pero también hay una noticia de última hora que tenemos que ratificar. Anoche ya las niñas venezolanas que fueron rescatadas en Piura, Perú, serán entregadas ya esta mañana a su familia. Habrá una comparecencia del ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, la policía y evidentemente los padres de las niñas para explicar un poco cómo ha sucedido esto. Recordemos que se dio difusión roja de Interpol el pasado viernes, cuando se alertó ya de la desaparición de las niñas venezolanas, 2 niñas de apenas 12 y 13 años que han sido ya rescatadas por la policía peruana en ese país. Pero hay un tema que nos preocupa y también nos llama la atención, gratamente por supuesto, a esta hora de la mañana, y es que efectivamente en el único país en el mundo donde la vacunación ha sido prácticamente un éxito, con más del 60% de todos sus habitantes vacunados, es Israel. Y vamos a contactar esta mañana con el señor embajador de la República de Israel en Ecuador, don Shep Harel. No sé si ya me escucha, señor embajador. Sí, señor embajador, ¿cómo está? Buenos días. Tal vez tiene usted ponchado su micrófono en silencio, no sé si puedo acceder. Ahora sí. Perdón. No se preocupe, lo tengo y lo escucho muy bien. Muchas gracias, señor embajador, por esta atención a nuestro medio. Hablaba de que Israel es el único país en el mundo que ha podido vacunar a más del 60% de su población, y lo hizo ya hace algunos meses, dando un gran ejemplo al resto del mundo. Y es más, batieron un récord el viernes pasado con ningún fallecido registrado durante esa jornada. ¿Puede contarnos cuál es el éxito de la política de salud de su país? Sí, buenos días, Byron. Gracias por la invitación. Podemos decir que Israel es el primer país en el mundo que salió de la pandemia del COVID-19. Esto gracias a un proceso de vacunación muy exitoso, muy efectivo. Hoy en día el 60% de la población está vacunada en Israel, y esto permite volver casi a la normalidad. Embajador, y esto me imagino que habrá sido una buena gestión geopolítica de las autoridades de su país, tanto del primer ministro Netanyahu como también de sus ministros de salud y cancillería, porque conseguir vacunas el año pasado en plena pandemia era muy complicado. De hecho, la Unión Europea tuvo grandes dificultades de que AstraZeneca, proveedor inglés de la Gran Bretaña, no pudiera cumplir con el compromiso. Incluso Pfizer. Usted ha visto las demandas incluso que ha entablado la Unión Europea en contra de estas dos farmacéuticas. ¿Cómo hizo Israel para poder mantener esta relación y poder obtener parte de ese lote que le logró vacunar a la mitad de su población? Mire, hay que mencionar que en el inicio de la pandemia, el gobierno israelí firmó contratos con las principales empresas como Pfizer y Moderna. Por lo tanto, Israel fue uno de los primeros países en recibir las vacunas desde diciembre, diciembre del año 2020. Entonces, el gobierno reaccionó muy rápido y del inicio de la pandemia, por eso Israel recibió las vacunas muy pronto. Señor embajador, ¿tiene que ver mucho el sistema sanitario, la estructura del sistema de salud y el número de profesionales, o la desconcentración en puntos de vacunación para que también haya sido así de ágil el proceso? Le pregunto eso porque de ejemplos como el de ustedes podemos aprender todos. Aquí hemos tenido serias dificultades en los procesos de vacunación. De hecho, lo estamos teniendo, sobre todo en la logística. ¿Cómo ha funcionado en su país esto? Bueno, en Israel hay un sistema de salud muy organizado, muy desarrollado. Existe
Hay centros médicos que están ubicados en todos los lados del país con personal médico muy profesional y clasificado. Además, el sistema de salud está digitalizado y todas las personas están registradas en la red virtual. Y por eso la ejecución del proceso de la vocación fue muy exitoso. Señor embajador, hemos visto también que el gobierno ha decidido que ya no se usen mascarillas en las calles y en los sitios públicos como parte de la normalización de la vuelta, vamos, a la normalidad, como digo, porque ya la mayoría de la población ha sido vacunada. ¿Esto es un poco arriesgado o cree que efectivamente están en la capacidad de tener, vamos, una vuelta a la normalidad como antes? Mire, la mayor parte de la economía en Israel recuperó. Las escuelas están abiertas, gimnasio, restaurantes, también empezaron con eventos culturales, eventos deportivos con aforo limitados. Tenemos la suerte que últimamente las cifras han bajado muchísimas, casi no hay contagiados y gracias a Dios también no hay muertos en los últimos días. Entonces podemos relajar un poco y volver a la normalidad. Y es algo muy que estamos muy aliviados. Señor embajador, ustedes reciben millones de turistas al año y miles de empresarios y gente de negocios que va a hacer allá negocios, porque Israel es un país donde se hace mucha actividad empresarial y comercial. ¿Ustedes tienen algún tipo de restricción o los turistas que entren a su país tienen que tener el certificado de vacunación o están prohibiendo, por ejemplo, vuelos desde la India o del Reino Unido, no sé, de alguna parte donde estas cepas son tan virulentas? Bueno, lamentablemente por el momento Israel todavía no recibe turistas, pero hay un plan para que desde el mes de julio los grupos organizados de turistas que ya están vacunados con Pfizer y Moderna puedan ingresar al país. Entonces, todavía no, pero pronto creo que vamos a tener también las turistas. Señor embajador, revisaba una noticia que compartieron ustedes de que hay un intento de una vacuna israelí denominada Brit Life, que la están desarrollando con el Instituto Biológico de su país y que podría tener, por ejemplo, un punto de fabricación o de ensamble, si se quiere, en la Argentina. Primero coméntenos de qué va esta vacuna y por qué en la Argentina. Bueno, lo que yo sé que todavía la vacuna israelí está en proceso, todavía no está confirmada. Entonces, estamos en proceso y ojalá que pronto tendremos buenas noticias, pero por el momento está en proceso, no está lista todavía. ¿Pero alguna razón técnica o logística de que se pueda hacer un punto de fabricación en América del Sur, particularmente en la Argentina? ¿Tiene que ver algo con la geopolítica? No, yo no conozco que van a fabricar en América Latina, pero lo que yo sé que la vacuna está en proceso, todavía no está en prueba. Señor embajador, Ecuador y Israel tienen una relación de amistad de muchos años, hay una cooperación importantísima entre ambos gobiernos. Entiendo que ustedes mantienen algunos proyectos en común con el gobierno ecuatoriano, tanto con el saliente que me imagino también el entrante. ¿Podría resumirnos un poco cuáles son esas actividades de cooperación mutua?
Bueno, las relaciones entre Ecuador e Israel son profundas, históricas. Tenemos relaciones y cooperación bilateral excelente. Cooperamos en muchas áreas, también en salud, compartimos conocimientos, también en el área de educación, agricultura, seguridad. Tenemos muchos proyectos en común. Señor embajador, y con el beneplácito que tendrá el próximo gobierno, ¿qué expectativas de mejoramiento en la relación comercial, sobre todo cultural, podrían tener ustedes con el nuevo gobierno? Bueno, primero felicitamos a Ecuador por el proceso democrático, felicitamos al presidente electo Guillermo Lasso y su gobierno. Como he dicho, las relaciones son profundas, históricas, y estoy seguro que tendremos aún más una excelente cooperación y relaciones con el nuevo gobierno. Tenemos muchas expectativas. Señor embajador de la República de Israel en Quito, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buen día. Gracias al señor embajador de la República de Israel, Seb Harel, que ha estado con nosotros para compartir un poco la experiencia de su país en el manejo de la pandemia. Es el único país que tiene más del 60% de su población vacunada y prácticamente no ha registrado fallecimientos por el COVID en los últimos 72 horas. Quizás es uno de los países con mejor récord. Además, ya no se usa la mascarilla. Hay que aprender de los que hacen bien la tarea. 7:16 de la mañana. Vamos a ir a una pausa. Al regresar estaremos contactándonos con la presidenta.